Entonces, para limpiar la OP necesitas un desarmador para quitar los tornillos del ventilador, la llave con la que venía la impresora, que es de, no dice las pulgadas. Esta es para quitar la punta. Y un CTA llave Allen. Tampoco me mencionan los milímetros o las pulgadas de la llave, pero es para quitar estos tornillos que están aquí. Entonces comenzamos encendiéndola y haciendo el withdraw. Inicializamos. Seleccionamos Maintenance. Withdraw. Esto es solamente para extraer el filamento que ya está. Entonces, conforme se va calentando, nos permite quitar el filamento que está ahí. Y yo recomiendo de una vez, mientras está caliente la impresora, quitar la punta. Si hay que volver a picarle extrude o withdraw, lo recomiendo para no perder la temperatura. Está muy caliente, entonces lo ponemos a un lado. Si hay una obstrucción, entonces recomiendo con un palito largo metálico empujar el filamento hacia afuera, pero por lo general no es necesario. No, pero no mientras esté armado. Desarmamos, le quitamos el pedazo que es solamente decorativo. Desconectamos el ventilador para no dañarlo. Utilizando el desarmador, quitamos el ventilador. Utilizando la llave Allen quitamos esta parte del cabezal. Lo sentamos encima.
Hay veces que esta parte queda pegada a la parte más grande, la quitamos. Esta por lo general necesita ser limpiada. Con un poquito de aire comprimido. Igual el engrane. Aquí veo que hay un poquito de filamento pegado. Lo podemos cortar o jalar. Mientras está caliente, podemos meter un pedacito de alambre para limpiar un poco el extrusor. Y al mismo tiempo que esté dando vueltas, está bien si utilicemos el aire comprimido para limpiar. Ya que está limpio, y recomiendo que esté frío, volvemos a armar, sino con mucho cuidado y con un guante. Esto tiene que estar firmemente en contra del motor. Volvemos a colocar la parte grande de plástico y apretamos con la llave Allen. Y volvemos a colocar el ventilador. Conectamos el ventilador. Solamente hay una forma de conectarlo, es muy sencillo. Y volvemos a poner la cajita. De una vez vamos a instalar esta cajita. Entonces, mientras está apagada, vamos a desconectar este cable amarillo que viene aquí, de este lado del izquierdo, de la conexión izquierda, y la vamos a conectar a el cabezal nuevo de el controlador de temperatura. Y lo que vamos a estar haciendo es un bypass. Entonces, de un lado va a estar conectado al cable amarillo y del otro lado a la parte de arriba del controlador del motor del lado izquierdo. Recomiendo a esta parte de protector del motor y del cabezal de la impresora cortarle este espacio para que sea muy sencillo deslizar el cable del controlador y que este quede ya fijo y sin estorbos. Y yo estoy utilizando un tape de doble lado para detener el controlador de temperatura. Entonces ya terminamos de limpiarlo. La punta la podemos poner en un contenedor con acetona y dejarlo 1 o 2 días. Luego recomiendo con alguna pinza o un clip quitarle todo el exceso de filamento por dentro
darle una enjuagada y directamente volver a ponerlo. Yo voy a poner la misma punta, ya que esta no tenía ninguna obstrucción. Una vez más prendemos, inicializamos. Y subimos la temperatura para volver a poder instalar la punta de la cabeza del extrusor. Ya caliente el cabezal, podemos volver a instalar la punta, teniendo en cuenta de que no haya nada, ningún pedazo de plástico que pudiera quemarse. Esto se tiene que ser caliente. Por arriba de los 200 grados, entonces no importa si está puesto para el PLA o para el ABS, mientras la temperatura suba arriba de los 200 grados, entonces se nos va a facilitar volver a instalar la punta. Presionamos extrude nuevamente, cortamos el pedazo de filamento que esté dañado, que esté mordido. Y le damos un empujón. Un poquito, sin empujar demasiado, solamente ayudando al filamento a estar en contacto con el motor. Extruimos una o dos veces ya que vemos que esté el filamento limpio, porque hay veces que las puntas tienen diferentes colores o tienen filamento un poco quemado. Ya que vemos que está del color correcto, entonces podemos continuar. En el próximo paso vamos a estar calibrando. Es un procedimiento muy sencillo. Apagamos la máquina, dejamos que se enfríe y buscamos esta pieza, que es la que nos va a permitir autocalibrar. Una vez que ya está por debajo de los 70 grados, ya que esto nos permite evitar derretir esta pieza, desconectamos de la plataforma el cable auxiliar y lo conectamos a este pequeño cabezal hasta que haga un clic. Ya que está conectado, entonces posicionamos la cabeza y prendemos la máquina. E inicializamos. Por la posición del cable, aquí puede fallar. Lo que recomiendo es desconectar el cable auxiliar, pasarlo por atrás, para que no esté pasado por el medio, sino por atrás.
De esta forma ya no obstruye los movimientos al cable y causando que se desconecte el cabezal de la el cabezal de la autonivelación con el cabezal de la impresora. Entonces, una vez ya inicializada, entonces en el programa seleccionamos Auto Level. Entonces, poco a poco va a hacer contacto con todos los puntos de la plataforma y autonivelarse sola. Una vez que termine el ciclo, entonces separamos, desconectamos, vamos a conectar, se queda clic. Y es muy importante que, como dice la cajita, ajustemos la distancia de la punta con la plataforma. Y esto es muy sencillo, lo hacemos con Nozzle Height Detect. Entonces hay que estar muy conscientes de que tiene que estar la punta completamente limpia. Como puedo ver, no está completamente limpia y esto puede afectar a la distancia de la plataforma con la punta. Entonces nada más hay que asegurarnos que esté completamente limpio. Y yo recomiendo hacer este proceso 3 veces. Una vez que nos salga un número constante, entonces estamos seguros de que no hay error.
133.42. Este número va a variar dependiendo de la punta. Entonces, mientras sea constante, está bien. Lo vamos a hacer una vez más. Y volvemos a inicializar. Y listo, está lista para imprimir.